Todavía recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Era un martes por la tarde, de esos días madrileños donde el cielo parece demasiado azul para ser real. Estaba limpiando el desván de la casa familiar, esa tarea que había postergado durante meses desde que mi padre falleció. Mamá insistía en que era hora de ordenar sus pertenencias, pero yo sabía que era su manera de pedirme que la ayudara a despedirse. Entre cajas polvorientas y álbumes de fotos amarillentos, encontré una caja de metal que nunca había visto. No tenía nada especial, una simple caja metálica de galletas como las que la abuela usaba para guardar hilos y botones. Estaba escondida debajo de viejas mantas militares, esas que papá nunca quiso tirar, aunque mamá insistiera en que ocupaban demasiado espacio. Al abrirla, el olor a papel viejo me golpeó la cara. Dentro había cartas, muchas cartas atadas con una cinta roja descolorida. La primera que abrí estaba fechada 20 años atrás y comenzaba con un "Mi querida Isabel". El problema es que mi madre se llama Carmela, no Isabel. Leí la primera carta con curiosidad, luego la segunda con confusión, y para cuando llegué a la quinta, mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Eran cartas de amor, cartas que mi padre había escrito a una mujer que no era mi madre durante más de 15 años. Las fechas coincidían con mi infancia y adolescencia, con cumpleaños que celebramos juntos, con vacaciones en Valencia donde papá siempre insistía en dar un paseo a solas para pensar. Encontraste algo interesante, hija. La voz de mamá desde el piso de abajo me sobresaltó tanto que casi tiró la caja. No, mamá, solo cosas viejas de papá, respondí, metiendo apresuradamente las cartas en la caja y guardándola en mi bolso. Necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando. Esa noche, encerrada en mi antiguo cuarto, leí todas las cartas. Había más de 50. En ellas, mi padre le contaba a Isabel sobre su vida, sobre nosotros, sobre cómo se sentía dividido entre dos amores. En algunas cartas hablaba de un hijo, Miguel, un hijo que tendría más o menos mi edad, un hermano que yo nunca supe que existía. No pude dormir. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un tío vivo descontrolado. Te veré el próximo mes. El pequeño Miguel pregunta por mí. Algún día encontraré la manera de estar con los dos, te lo prometo. Frases que destrozaban la imagen perfecta que tenía de mi padre, del hombre que nos leía cuentos cada noche y que nunca olvidó un aniversario con mi madre. Por la mañana bajé a desayunar con ojeras tan marcadas que mi madre no tardó en notarlo. Ana, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma, me dijo mientras me servía café. Pensé en mentir, en protegerla de la verdad que había descubierto. Pero entonces recordé todas las veces que papá había mentido, todas esas tardes de domingo en que decía estar trabajando, todas esas llamadas telefónicas que contestaba alejándose de nosotras. Mamá, tengo que preguntarte algo, dije finalmente, con la taza entre las manos como si su calor pudiera darme fuerzas. ¿Conoces a alguien llamada Isabel? El color abandonó su rostro tan rápido que por un momento pensé que iba a desmayarse. Dejó la cafetera en la mesa con manos temblorosas y se sentó frente a mí. ¿Dónde has escuchado ese nombre? Preguntó con una voz que apenas reconocí. Saqué la caja metálica de mi bolso y la puse sobre la mesa. Mamá la miró como si fuera una bomba a punto de estallar. Las encontré ayer en el desván. Son cartas que papá escribió a una mujer llamada Isabel. Durante años, mamá, muchos años. Mi madre no dijo nada durante tanto tiempo que empecé a preocuparme. Luego, para mi sorpresa, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, seguida de otra y otra más. Pensé que nunca tendría que hablar de esto, dijo finalmente. Cuando tu padre murió, creí que esa parte de nuestra vida había quedado enterrada con él. ¿Lo sabías? Pregunté, incrédula. ¿Sabías lo de Isabel? ¿Lo de Miguel? Asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Lo descubrí hace 15 años, cuando tú tenías apenas 12. Encontré una de sus cartas en el bolsillo de su chaqueta. ¿Y te quedaste? ¿Por qué no lo dejaste? Mi madre esbozó una sonrisa triste, de esas que te rompen el corazón. Por ti, Ana, por tu hermano Javier, por la familia que habíamos construido. En aquella época el divorcio no era tan común como ahora y yo... Hizo una pausa para respirar profundamente.
Yo también lo amaba, a pesar de todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre, siempre tan orgullosa y fuerte, había aceptado vivir una mentira durante años. ¿Y nunca le reclamaste? ¿Nunca le pediste que eligiera? Lo hice, respondió, mirando por la ventana hacia el jardín donde papá solía plantar tomates cada primavera. Le dije que si quería seguir con esa situación, tendría que ser discreto, que nunca debías enterarte tú ni tu hermano, que en casa seguiríamos siendo una familia. Un pacto, murmuré, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. ¿Hiciste un pacto con él? Un pacto, sí. No fue fácil, Ana. Pero cuando tienes hijos, aprendes que a veces hay que tragar orgullo y dolor por su bienestar. ¿Y qué pasó con Isabel? ¿Con Miguel? Incluso decir su nombre me resultaba extraño, como si estuviera hablando de personajes de ficción. Viven en Sevilla. Tu padre los visitaba cada 2 meses en esos viajes de trabajo. Hizo comillas en el aire con los dedos. Isabel sabía de nuestra existencia, pero Miguel, no estoy segura de si el chico sabe que su padre tenía otra familia. La cabeza me daba vueltas. De repente, tenía un hermano en algún lugar de Sevilla que quizás ni siquiera sabía que yo existía. Un hermano que compartía mi sangre, que había crecido con el mismo hombre como padre, pero en una vida paralela y desconocida. ¿Has tenido algún contacto con ellos después de que papá muriera? Pregunté, temiendo la respuesta. Mi madre negó con la cabeza. No. Cuando tu padre enfermó, le pedí que terminara con esa relación, que pasara sus últimos meses solo con nosotros, su familia oficial. Nuevamente hizo esas comillas que ahora me parecían dolorosamente irónicas. No sé si lo hizo. No volví a preguntar. Las semanas siguientes fueron un infierno de indecisiones. Cada noche me dormía pensando en ese hermano desconocido, en esa mujer que había compartido a mi padre durante tantos años. Mi hermano Javier se negó a hablar del tema cuando se lo conté. Se limitó a murmurar que papá siempre había sido un egoísta y que no le sorprendía en absoluto. Luego se marchó dando un portazo. Yo no podía dejarlo pasar tan fácilmente. La idea de tener un hermano, alguien que compartía mi sangre pero que nunca había conocido, me obsesionaba. Una noche, después de darle vueltas durante horas, tomé una decisión. Buscaría a Miguel. No fue difícil. En la era de las redes sociales, encontrar a alguien con un nombre y una ciudad es cuestión de tiempo. Había varios Miguel en Sevilla, pero cuando vi su foto, supe inmediatamente que era él. Tenía la misma sonrisa torcida de papá, esa que siempre aparecía en las fotos familiares. Trabajaba como profesor de historia en un instituto local, según su perfil. Tenía 32 años, solo uno más que yo. Le envié un mensaje privado, intentando sonar lo menos perturbadora posible. Hola Miguel, mi nombre es Ana Sánchez Ortega. Creo que tenemos algo importante en común. Me gustaría hablar contigo si es posible. Respondió al día siguiente con un escueto. ¿De qué se trata? No quería soltar toda la bomba por mensaje, así que le propuse vernos en persona. Para mi sorpresa, aceptó. 2 días después, tomé un ave a Sevilla con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que los otros pasajeros podían escucharlo. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Giralda. Yo llegué media hora antes, tan nerviosa que ya iba por mi segundo café cuando lo vi entrar. Lo reconocí al instante, no solo por su foto, sino porque era como ver una versión joven de mi padre caminando hacia mí. Mismo pelo oscuro ligeramente ondulado, misma forma de fruncir el ceño mientras buscaba a alguien entre la multitud. Levanté la mano tímidamente y nuestras miradas se cruzaron. Se acercó con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. ¿Ana? Preguntó y hasta su voz me recordó a papá. Sí, respondí, señalando la silla frente a mí. Gracias por venir. Se sentó, pidió un café con leche al camarero y me miró expectante. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Nos conocemos de algún sitio? Tomé aire profundamente. Había ensayado este momento decenas de veces durante el viaje, pero ahora todas las palabras ensayadas se esfumaron. Creo que somos hermanos, dije finalmente, decidiendo que la honestidad brutal era el mejor enfoque. Mi padre, nuestro padre, era Antonio Sánchez López. Murió hace 6 meses. Miguel palideció. Por un momento pensé que se levantaría y se iría, pero se quedó inmóvil, como congelado en el tiempo. Eso no es posible.
dijo finalmente con voz apenas audible. Mi padre se llamaba Antonio Sánchez Ruiz y sí, murió hace 6 meses, cáncer de pulmón. Lo sé. Mi padre, nuestro padre, fumaba como un carretero desde los 15 años, dije, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con aparecer. El segundo apellido lo cambió para su otra familia. Le mostré una foto de mi padre en mi teléfono, una foto reciente, tomada en Navidad, solo 3 meses antes de que enfermara. Miguel la miró durante lo que pareció una eternidad. Luego sacó su propio teléfono y me mostró una imagen. El mismo hombre, con la misma sonrisa, abrazando a un Miguel adolescente frente a la Plaza de España de Sevilla. No puede ser, murmuró, pasándose una mano por el pelo exactamente como lo hacía papá cuando estaba nervioso. Todo este tiempo, ¿tú lo sabías? ¿Tu madre? Me enteré hace unas semanas. Encontré unas cartas. Mi madre... Ella lo sabía desde hace años. ¿Y mi madre? Preguntó con una mezcla de rabia y confusión. Ella también estaba al tanto de esta farsa. Asentí lentamente. Según mi madre, sí. Isabel sabía de nuestra existencia. Miguel cerró los ojos con fuerza, como intentando bloquear una imagen dolorosa. ¡Isabel!, repitió. Nadie la llama así excepto él. Para todos es Isa. Nos quedamos en silencio. El camarero dejó el café de Miguel en la mesa, pero ninguno de los dos lo tocó. Tengo una hermana, dijo finalmente, como hablando consigo mismo. ¿Y un hermano? Javier, confirmé. Es el mayor. Tiene 35. 3 hijos. Miguel soltó una risa amarga. 3 hijos en 2 familias diferentes, y todos creímos que éramos especiales para él. De repente, la ira que había estado conteniendo durante semanas explotó. ¿Cómo pudo hacerlo?, exclamé, golpeando ligeramente la mesa con la palma de la mano. ¿Cómo pudo mentirnos a todos durante décadas? Iba y venía entre 2 familias como si fuera lo más normal del mundo. Los viajes de trabajo, dijo Miguel, asintiendo lentamente. Siempre 2 semanas cada 2 meses, puntuales como un reloj. Mamá decía que era porque su empresa tenía proyectos en Madrid. Y para nosotros era al revés, proyectos en Andalucía. Por primera vez desde que nos sentamos, Miguel sonrió levemente. Debió ser agotador mantener tantas mentiras durante tanto tiempo. ¿Sabes qué es lo peor?, dije jugando nerviosamente con la cucharilla del café. Que era un buen padre. Cuando estaba con nosotros realmente estaba presente. Nos ayudaba con los deberes, nos llevaba al cine, escuchaba nuestros problemas. Igual conmigo, confirmó Miguel. Nunca pensé que tuviera algo que reprocharle como padre, excepto quizás sus ausencias, pero las compensaba cuando volvía. Siempre traía regalos, historias, una doble vida perfectamente orquestada, murmuré. Pedimos más café y hablamos durante horas. Comparamos infancias, anécdotas, descubrimos que ambos habíamos heredado la pasión de papá por la historia y la literatura, que a los 2 nos había enseñado a jugar al ajedrez con las mismas trampas, que a los 2 nos había contado las mismas historias de su supuesta juventud rebelde. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel cuando el sol comenzaba a ponerse. ¿Se lo decimos a Javier? ¿Hablo con tu madre? ¿Hablas tú con la mía? La idea de enfrentarme a Isabel, la mujer de las cartas, me provocaba una ansiedad terrible, pero al mismo tiempo sentía curiosidad. ¿Qué tipo de mujer era? ¿Por qué había aceptado ser la otra durante tantos años? Creo que deberíamos ir paso a paso, respondí. Primero, necesito asimilar que tengo un hermano que no conocía hasta hoy. Miguel asintió, comprensivo. ¿Te quedarás en Sevilla unos días? Tengo habitación de hotel hasta el domingo. Entonces, quizás podríamos vernos mañana. Podría enseñarte la ciudad. Y quizás, si te sientes preparada, conocer a mi madre. La propuesta me dejó sin aliento por un momento. No estaba segura de estar lista para ver a la cara a la mujer que había compartido a mi padre durante tanto tiempo. Pero también sentía que era necesario, que era parte del proceso de entender esta nueva y complicada realidad. De acuerdo, dije finalmente, pero primero la ciudad.
Necesito tiempo antes de conocerla. Nos despedimos con un abrazo incómodo, a medio camino entre la formalidad de dos desconocidos y la familiaridad de dos hermanos. Mientras caminaba de vuelta al hotel, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado caer una carga que no sabía que llevaba. Tenía un hermano. La rabia hacia mi padre seguía ahí, igual que la confusión y el dolor, pero ahora también tenía algo inesperado, un nuevo vínculo familiar que, paradójicamente, había nacido de una mentira. El apartamento de Isabel estaba en el barrio de Triana, un segundo piso con balcones que daban al río Guadalquivir. Miguel me había mostrado Sevilla durante todo el día, desde la majestuosidad de la catedral hasta los rincones del barrio de Santa Cruz, pero a medida que se acercaba la hora de conocer a Isabel, mi ansiedad iba en aumento. No tienes que hacerlo hoy si no estás lista, me dijo Miguel mientras caminábamos por el puente de Triana. Puedo decirle que no te encontrabas bien, negué con la cabeza. Ya había llegado hasta aquí. Postergar el encuentro solo prolongaría la agonía. Estoy lista, mentí. Solo... ¿Ella sabe quién soy? Sí, se lo dije anoche. Al principio no quería creerme. Luego se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. Luego lloró mucho. Dijo que era algo que temía que ocurriera algún día. ¿Está enfadada conmigo? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma por preocuparme por los sentimientos de esa mujer. No, Ana, está avergonzada y nerviosa. Lleva toda la mañana limpiando el apartamento y ha preparado comida como para un regimiento. Sonreí débilmente. Mi madre hacía exactamente lo mismo cuando estaba nerviosa. El apartamento de Isabel olía a guiso recién hecho y a jazmines frescos. Nos abrió la puerta una mujer de unos 60 años, bajita y con el pelo teñido de castaño. No era lo que esperaba. En mi mente, la otra mujer siempre había sido una especie de femme fatale, alguien despampanante y sofisticada. Isabel era simplemente normal. Una mujer corriente con arrugas en los ojos y manos ligeramente manchadas por la edad. Ana, dijo con una voz suave, casi un susurro. Pasa, por favor. Entramos en un salón pequeño pero acogedor, lleno de libros y con fotos familiares en las estanterías. Evité mirarlas. No quería ver a mi padre sonriendo en otro hogar que no fuera el mío. He preparado tortilla, dijo Isabel, señalando la mesa ya puesta. Miguel me dijo que... ¿Te gusta? Gracias, respondí sintiéndome incómoda ante tanta amabilidad. No tenía que molestarse. No es molestia, contestó retorciéndose las manos. Es lo menos que puedo hacer después de... Después de todo. Nos sentamos a la mesa, los tres en un silencio incómodo que solo rompía el ruido de los cubiertos. Finalmente, después de servir la tortilla, Isabel habló. Sé que debes odiarme, dijo mirándome directamente. Tienes todo el derecho. No la odio, respondí sinceramente. No la conozco. Solo quiero entender. ¿Por qué? ¿Por qué aceptó compartir a mi padre durante tantos años? Isabel suspiró profundamente y miró a Miguel, como pidiendo permiso. Él asintió levemente. Conocí a tu padre cuando ambos teníamos 20 años, aquí en Sevilla. Éramos estudiantes, nos enamoramos, pero él consiguió un trabajo en Madrid y se fue. Meses después me enteré que estaba embarazada. Miró a Miguel con una sonrisa triste. Para cuando lo localicé ya se había casado con tu madre. Estaba esperándote a ti. Sentí un nudo en el estómago. Toda mi vida había sido construida sobre una mentira tan antigua como yo misma. Él no sabía de Miguel cuando se casó con mi madre. Entonces, dije, intentando ordenar la cronología en mi cabeza. No, se lo dije después. Vino a Sevilla inmediatamente. Cuando vio a Miguel, que entonces tenía casi un año, lloró como nunca había visto llorar a un hombre. Dijo que no. Podía abandonarlo, que encontraría la manera de ser padre para los dos, para ti y para él. ¿Y usted aceptó compartirlo? Isabel bajó la mirada hacia su plato, avergonzada. Era otra época, Ana. Yo era madre soltera en una ciudad pequeña. Mi familia me había dado la espalda. Antonio nos enviaba dinero, nos visitaba cuando podía. Al principio pensé que eventualmente dejaría a tu madre, que estaríamos juntos como una familia. Pero pasaron los años y se acomodó a la situación. Terminé por ella, sin poder evitar cierta dureza en mi voz. Sí, admitió.
Me acomodé. Y eso me convierte en cómplice de su mentira. Lo sé y lo lamento profundamente. Miguel había permanecido en silencio, observándonos como quien mira un partido de tenis, la cabeza girando de una a otra. Mamá, intervino finalmente. Creo que Ana merece saber toda la verdad. Isabel asintió lentamente y se levantó. Fue hasta un mueble cercano y sacó una caja pequeña de madera. La puso sobre la mesa y la abrió. Dentro había un anillo. Nos casamos, dijo simplemente. No legalmente, por supuesto. Fue una ceremonia privada, solo nosotros y un amigo suyo que oficiaba. Él llevaba este anillo cada vez que estaba en Sevilla. Se lo quitaba antes de volver a Madrid. La revelación me dejó sin aliento. No solo había tenido 2 familias, había fingido 2 matrimonios. Mi madre también lo sabe, dije, recordando las palabras de mamá. Lo descubrió hace años, pero se quedó con él. Por nosotros. Isabel asintió como si esa información confirmara algo que ya sabía. Tu madre es una mujer valiente, más de lo que yo fui. Ella se enfrentó a San Antonio, le puso condiciones. Yo solo acepté las migajas que me ofrecía. Por primera vez sentí una punzada de compasión hacia Isabel. Había sido engañada tanto como mi madre, tanto como todos nosotros. ¿Sabe qué es lo más absurdo? Dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse. Que a pesar de todo, le quería. Era un buen padre, o al menos eso pensaba. Lo era, confirmó Isabel. A su manera retorcida, Antonio amaba a sus hijos, a los 3. Hablaba de ti y de Javier constantemente. Tenía fotos vuestras escondidas aquí. Cuando enfermó, su mayor miedo era irse sin que supierais la verdad, sin que os conocierais. ¿Y por qué no nos lo dijo entonces? ¿Por qué no nos reunió? ¿Nos explicó? Cobardía, respondió Miguel, hablando por primera vez en largo rato. Pura y simple cobardía. Temía perder vuestro respeto, vuestro amor, en sus últimos días. Comimos el resto de la cena en un silencio menos tenso que al principio. Isabel sacó un álbum de fotos y me mostró imágenes de Miguel creciendo. Era extraño ver a mi padre en esas fotos, más joven, con ropa que no reconocía, en lugares donde nunca había estado con nosotros. Miguel dice que tienes una hija, comentó Isabel mientras recogíamos la mesa. Aurora, ¿verdad? Sí, respondí, sorprendida de que lo supiera. Tiene 5 años. ¿Antonio la conoció? Sí, brevemente. Venía menos a Madrid en sus últimos años. Porque pasaba más tiempo aquí, dijo Isabel, y no había reproche en su voz, solo una constatación. Cuando supo lo del cáncer, quiso estar cerca de Miguel y de su nieta. Me quedé paralizada, con un plato en la mano. ¿Su nieta? Isabel señaló una foto en la pared que no había notado antes. Mi padre sosteniendo a una niña pequeña, quizás de 2 años. Lucía, explicó Miguel. Mi hija. Tiene 3 años ahora, una sobrina. Tenía una sobrina que no conocía, y mi hija tenía una prima. La cabeza me daba vueltas con todas estas nuevas conexiones familiares surgidas de la nada. Esto es demasiado, murmuré, sentándome de nuevo. Toda una vida paralela que no conocía. Una familia entera. Tu familia también, dijo Isabel con suavidad. Si quieres, claro, no pretendo imponerte nada. Entiendo que quizás prefieras no saber nada más de nosotros después de hoy. La miré largamente. Esta mujer había compartido a mi padre durante décadas, había criado a un hijo suyo, había sido en cierto modo la causa del engaño que había marcado mi vida, pero también había sido su víctima, igual que todos nosotros. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para procesar todo esto, para hablar con mi madre, con Javier, pero... Miguel, miré a mi recién descubierto hermano. Creo que me gustaría conocer mejor a mi hermano. Y a mi sobrina. Miguel sonrió, una sonrisa idéntica a la de papá. Me gustaría eso también, y estoy seguro de que a Lucía le encantará conocer a su tía y a su prima. Cuando salí del apartamento de Isabel esa noche, llevaba conmigo algo más que nuevas preguntas y viejas heridas. Llevaba también la posibilidad de una familia ampliada, nacida del engaño, pero que quizás podría crecer en la verdad. No perdonaba a mi padre, no todavía.
Tal vez nunca lo haría completamente, pero por primera vez desde que encontré aquellas cartas, sentí que podría haber algo bueno surgiendo de tanto dolor, la oportunidad de conocer a un hermano que nunca supe que tenía, y de darle a mi hija una familia más grande de la que jamás imaginé. El regreso a Madrid fue como despertar de un sueño extraño. El ave atravesaba campos de olivos y llanuras castellanas mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos. En mi teléfono guardaba ahora fotos con Miguel y su pequeña Lucía, que al final conocí brevemente la mañana antes de partir. La niña me había mirado con curiosidad, sin entender el peso de nuestro parentesco, pero aceptando con la naturalidad de los niños que de repente tenía una tía nueva. Javier me esperaba en Atocha, apoyado en su coche con esa expresión de impaciencia que siempre había sido tan suya. No le había dicho nada por teléfono sobre mi encuentro con Miguel e Isabel. Algunas conversaciones necesitan el cara a cara. ¿Y bien? Preguntó mientras conducía hacia el piso de mamá. ¿Cómo fue tu turismo por Sevilla? Su tono irónico me molestó. Siempre había sido así, escondiendo sus emociones detrás del sarcasmo. Los conocí, dije simplemente, mirando por la ventana. A Miguel y a su madre. Javier frenó tan bruscamente que los coches detrás tocaron el claxon con furia. ¿Has perdido la cabeza? Exclamó, volviendo a arrancar mientras los conductores nos adelantaban lanzando insultos. ¿Por qué demonios harías algo así? Porque necesitaba respuestas, Javier. Porque tengo un hermano que no conocía y quería verle la cara. ¿Es tan difícil de entender? Sí, es difícil entender por qué querrías remover toda esta mierda, respondió apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Papá está muerto. Lo que haya hecho ya no importa. Importa para mí, y debería importar para ti también. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso. Cuando llegamos al edificio de mi madre, Javier apagó el motor, pero no hizo ademán de bajarse. No voy a subir, dijo. No quiero ser parte de esto. Ya bastante daño ha sufrido mamá. Cobarde, murmuré abriendo la puerta. Igual que papá. Subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte. Mi madre me recibió con un abrazo y esa sonrisa que siempre parecía pedir disculpas por algo. ¿Cómo fue tu viaje? Preguntó mientras servía café en la cocina que olía a canela y a los años de mi infancia. Conocí a Miguel, dije sin rodeos, observando cómo sus manos temblaban ligeramente al dejar la cafetera. ¡Y a Isabel! Mi madre asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante años. ¿Y cómo son? Miguel se parece mucho a papá. Es profesor de historia, tiene una hija pequeña, hice una pausa. Tu nieta. Técnicamente. Mi madre se sentó frente a mí, sus ojos repentinamente cansados. ¿Y ella? Isabel es normal, no lo que esperaba, parecía avergonzada, triste. ¿Te habló de cómo comenzó todo? Le conté la historia que Isabel me había relatado sobre cómo conoció a mi padre antes de que él se casara con mi madre, sobre el embarazo que descubrió demasiado tarde. Lo sabía, dijo mi madre cuando terminé. Antonio me lo contó la noche que lo confronté por las cartas, pero hay algo que quizás Isabel no te dijo, o quizás no lo sabe. Me tensé preparándome para otra revelación. Tu padre me conoció primero a mí, continuó mi madre. Estábamos ya comprometidos cuando fue a Sevilla por trabajo. Tuvimos una pelea, una tontería que no recuerdo. Él se fue enfadado y... bueno, supongo que encontró consuelo en Isabel. Espera, la interrumpí intentando entender. ¿Me estás diciendo que le fue infiel desde el principio? ¿Que Miguel fue producto de Messi? ¿Una infidelidad, no de una relación anterior? Mi madre asintió lentamente. Cuando volvió de Sevilla, nunca mencionó a Isabel. Nos casamos, me quedé embarazada de Javier casi inmediatamente. No supe de la existencia de esa mujer ni de su hijo hasta 15 años después. Era como si cada nueva revelación alterara completamente la narrativa que acababa de aceptar. Mi padre no había sido un hombre dividido entre dos amores previos. Había sido un infiel desde el principio, construyendo mentiras sobre mentiras. No entiendo cómo pudiste perdonarlo, dije, sintiendo que la rabia volvía con más fuerza. ¿Cómo pudiste quedarte con él después de descubrir algo así? Mi madre esbozó una sonrisa triste. No lo perdoné, Ana. Nunca lo perdoné realmente.
Pero teníamos una hipoteca, 2 hijos adolescentes, era otra época. Las mujeres separadas eran vistas como fracasadas. Y además, hizo una pausa. Además, lo quería. A pesar de todo, lo quería. ¿Y nunca te planteaste conocer a Miguel? A tu hijastro. Lo propuse una vez. Le dije a tu padre que si quería seguir con nuestra familia, debería ser honesto con todos. Integrar a ese niño en nuestras vidas de alguna manera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se negó en rotundo, dijo que eso destruiría a sus hijos, que era mejor mantener las 2 familias separadas. Me levanté y caminé por la cocina, incapaz de estar quieta con tantas emociones contradictorias. Javier no quiere saber nada de esto, dije finalmente. Dice que papá está muerto y que deberíamos dejar las cosas como están. Tu hermano siempre ha sido igual que tu padre para ciertas cosas, respondió mi madre. Prefiere no enfrentarse a las verdades incómodas. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Me senté de nuevo, agotada de repente. No lo sé, mamá. Una parte de mí quiere cortar toda relación con ellos, olvidar que existen. Pero otra parte, dudé, buscando las palabras. Miguel me cae bien. Es extraño, pero sentí una conexión con él. Y su hija se parece tanto a Aurora cuando tenía su edad. Mi madre extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía, un gesto que no hacía desde que yo era niña. Quizás esta es la oportunidad de sanar algo que tu padre rompió, dijo con suavidad. No por él, sino por vosotros, por los hijos que nunca tuvieron la culpa. ¿Tú estarías dispuesta a conocerlos? Pregunté, sorprendida. No lo sé, respondió honestamente. No sé si estoy preparada para ver a la mujer que compartió a mi marido durante décadas. Pero sí sé que tú y Miguel merecéis la oportunidad de ser hermanos, si es lo que queréis. Esa noche, después de acostar a Aurora en su cama con forma de nube, me senté en el balcón de mi apartamento con una copa de vino. En mi teléfono brillaba un mensaje de Miguel. Ha sido un placer conocerte, hermana. Lucía no deja de preguntar cuándo volverá su tía Ana. Junto al mensaje, una foto de la pequeña sosteniendo el peluche que le había comprado en el aeropuerto. Hermana, una palabra que siempre había asociado únicamente a Javier. Ahora tenía otro significado, otra persona que compartía mi sangre y mis rasgos. Pensé en llamar a Javier, en intentar hacerle entender, pero sabía que necesitaba tiempo. Todos lo necesitábamos. Respondí al mensaje de Miguel con una foto de Aurora dormida. Ella también tiene un tío nuevo que conocer. Dame un tiempo para arreglar las cosas aquí. Después cerré los ojos y dejé que el aire fresco de Madrid limpiara mi mente, preparándome para lo que vendría después. Pasaron 3 meses desde mi viaje a Sevilla. El otoño había llegado a Madrid, trayendo consigo hojas doradas en el retiro y ese aire fresco que siempre me hacía sentir que las cosas podían empezar de nuevo. Durante ese tiempo, Miguel y yo habíamos mantenido contacto regular. Llamadas semanales, fotos de las niñas, mensajes con anécdotas cotidianas. Poco a poco estábamos construyendo una relación que ninguno de los dos sabía exactamente cómo definir. Javier seguía resistiéndose a la idea de conocer a nuestro nuevo hermano, como él lo llamaba con tono despectivo, pero al menos ya no cambiaba de tema cuando yo lo mencionaba. Un pequeño avance. Fue Aurora quien, sin saberlo, precipitó el siguiente paso. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, me preguntó: «Mamá, ¿cuándo voy a conocer a mi prima Lucía?» Me quedé paralizada con una taza de café a medio camino hacia mis labios. Le había mostrado fotos de Lucía. Le había explicado que tenía una prima en Sevilla, pero de una manera vaga, sin entrar en detalles sobre las circunstancias. «¿Te gustaría conocerla?», pregunté, sentándome a su lado. «Sí», respondió sin levantar la vista de su dibujo, con esa sencillez que solo los niños tienen para las cosas que a los adultos nos parecen complicadas. «Tío Miguel dice que a Lucía le gustan los unicornios, como a mí». «Tío Miguel». La expresión me sorprendió. No recordaba haberle dicho que lo llamara así, pero los niños absorben las cosas como esponjas, y seguramente lo había escuchado cuando yo hablaba por teléfono. Esa noche, después de acostar a Aurora, llamé a Miguel. «Creo que es hora», dije sin preámbulos. «Aurora quiere conocer a Lucía, y yo creo que todos deberíamos reunirnos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Estás segura?», preguntó finalmente.
¿Crees que Javier y tu madre están preparados? No lo sé, respondí honestamente. Pero no podemos seguir postergándolo eternamente. El cumpleaños de Aurora es en 2 semanas. Había pensado que quizás podrían venir a Madrid, tú y Lucía. ¿E Isabel? Preguntó con cierta cautela. La pregunta me pilló desprevenida. No había considerado incluir a Isabel en esta primera reunión familiar. No lo sé, Miguel, ya es bastante complicado. Me detuve buscando las palabras adecuadas. Creo que deberíamos ir paso a paso. Entiendo. Su voz sonaba ligeramente decepcionada. Pero ella es mi madre, Ana. Y Lucía es muy pequeña para viajar sin su abuela. Tenía razón, por supuesto. No podía pretender aceptar a Miguel y a su hija en mi vida mientras excluía a Isabel. Era un paquete completo, les gustara o no a mi madre y a Javier. De acuerdo, cedí finalmente. Hablaré con mamá y con Javier, aunque no prometo milagros con él. La conversación con mi madre fue sorprendentemente fácil. La encontré más receptiva de lo que esperaba, aunque noté el miedo en sus ojos cuando mencioné a Isabel. ¿Estás segura, hija? Preguntó, sentada en su sillón favorito con una labor de punto entre las manos. ¿Estás preparada para tener a esa mujer en tu casa en el cumpleaños de tu hija? No estoy preparada, admití, pero creo que es necesario. Por los niños, por nosotros. Para cerrar heridas de una vez, mi madre dejó su labor y me miró con una intensidad que me recordó por qué siempre había sido la fuerte de la familia, a pesar de las apariencias. Nunca te he contado esto, dijo, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Pero cuando tu padre enfermó, Isabel me llamó. ¿Qué? Exclamé sorprendida. ¿Te llamó? ¿Cómo consiguió tu número? Tu padre se lo dio, supongo. Quería saber cómo estaba él. Si había alguna esperanza. Me dijo que no podía visitarlo en el hospital porque yo estaba allí, pero que necesitaba saber. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que se estaba muriendo, que el cáncer estaba muy avanzado. Mi madre hizo una pausa. Y luego hicimos algo que nunca pensé que haría. Le ofrecí una hora en la que yo no estaría en el hospital para que ella pudiera despedirse. Me quedé sin palabras. Nunca había imaginado a mi madre capaz de tal generosidad hacia la mujer que había compartido a su marido. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté finalmente. Porque al final, Ana, las dos éramos solo mujeres que amaban al mismo hombre imposible. Ella también merecía despedirse. Esa revelación cambió algo en mí. Si mi madre había sido capaz de ese acto de compasión en el momento más difícil, yo podía al menos intentar abrir mi casa y mi vida a esta familia que, queríamos o no, estaba conectada a la nuestra por lazos invisibles pero reales. Javier fue más difícil. Cuando le conté mi plan, estalló. «¡Estás completamente loca!», exclamó paseando por mi salón como un animal enjaulado. «¿Vas a traer a esa gente al cumpleaños de Aurora? ¿A la amante de papá y a su hijo bastardo?» «¡No vuelvas a usar esa palabra!», le interrumpí furiosa. «Miguel es nuestro hermano. Aurora y Lucía son primas. Nos guste o no, esa es la realidad. Y ya es hora de que la aceptes. No puedes obligarme a ser parte de esto», dijo dirigiéndose hacia la puerta. No puedo, pero esperaba que por una vez fueras más valiente que papá, que enfrentaras la verdad en lugar de huir de ella. Mis palabras lo detuvieron en seco. Se giró lentamente, con una expresión que no supe interpretar. «Dame tiempo», dijo finalmente. «No me pidas que los abrace como si fuéramos una familia feliz. Solo dame tiempo». El día del cumpleaños de Aurora amaneció soleado, uno de esos días de octubre que parecen robados al verano. Había pasado la noche anterior preparándolo todo: globos unicornio por el salón, una tarta con glaseado rosa, pequeños detalles para hacer que el día fuera especial a pesar de la tensión que flotaba en el ambiente. Miguel llegó puntual, con Isabel y Lucía. La pequeña, tímida al principio, pronto se animó al ver los globos y los regalos. Aurora y ella se miraron con esa curiosidad infantil que pronto dio paso a risas y juegos compartidos, ajenas al drama adulto que se desarrollaba a su alrededor. Mi madre e Isabel se saludaron con una formalidad cortés que ocultaba décadas de sentimientos complicados. Se sentaron en extremos opuestos del salón, observándose de reojo mientras fingían interesarse en la conversación.
Y entonces, cuando las niñas estaban a punto de soplar las velas, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaba Javier, con un regalo enorme envuelto en papel brillante y una expresión de determinación en el rostro. He pensado que no puedo perderme el cumpleaños de mi sobrina, dijo, entrando. Aunque tenga que conocer gente nueva, no fue una reunión perfecta. Hubo silencios incómodos, miradas cargadas de significado, y más de un momento en que temí que todo estallara. Pero también hubo risas cuando las niñas abrieron sus regalos, y una tregua silenciosa cuando cantamos el cumpleaños feliz, y Aurora, con sus 6 años recién cumplidos, insistió en que mi prima Lucía la ayudara a soplar las velas. Y hubo un momento, mientras servíamos la tarta, en que vi a Miguel y a Javier hablando en un rincón. No pude escuchar lo que decían, pero por sus gestos y su postura supe que no era una conversación hostil. No eran amigos, quizás nunca lo serían, pero al menos estaban intentándolo. Isabel se acercó a mí mientras recogía platos en la cocina. Gracias por esto, dijo en voz baja. Sé cuánto te ha costado. Lo hago por las niñas, respondí sin mirarla directamente. Y por Miguel. Lo sé, asintió. Pero aún así, gracias. Tu padre estaría... Se detuvo, como dándose cuenta de que había pisado terreno peligroso. Mi padre debería haber hecho esto hace décadas, terminé por ella. Nos habría ahorrado mucho dolor a todos. Isabel no respondió, pero vi en sus ojos que estaba de acuerdo. Quizás era lo único en lo que todas las personas en esa sala podíamos coincidir, que Antonio Sánchez había sido un cobarde que nos había dejado la tarea de reparar lo que él había roto. La Navidad llegó a Madrid con luces brillantes y el frío seco que hace que las mejillas se sonrojen y el aliento se convierta en pequeñas nubes. Habían pasado 2 meses desde el cumpleaños de Aurora y las cosas habían cambiado sutilmente. Miguel y yo nos llamábamos casi a diario. Javier había accedido a tomar un café con él durante una de sus visitas a Madrid. Mi madre e Isabel mantenían una relación cordial, aunque distante, unidas por ese extraño vínculo de haber amado al mismo hombre imposible. La noticia de que la herencia de mi padre había sido finalmente liquidada llegó como un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía habiendo asuntos pendientes entre nosotros. El notario nos había citado a los 3, Javier, Miguel y yo, para la lectura final del testamento. No entiendo por qué tiene que estar él presente, protestó Javier por teléfono. Legalmente no tiene derecho a nada. Papá lo reconoció, le recordé. Aunque tarde, lo hizo. Y no es una cuestión de dinero, Javier. Es una cuestión de cerrar el círculo. El bufete del notario olía a madera antigua y a papel. Javier llegó primero, puntual como siempre. Yo entré poco después, con el abrigo aún húmedo por la ligera nevada que caía sobre Madrid. Miguel fue el último en llegar, disculpándose por el retraso. Nos sentamos los 3 en sillas incómodas frente a un escritorio masivo donde el notario, un hombre mayor con gafas de media luna, disponía documentos con una precisión meticulosa. Como saben, su padre, don Antonio Sánchez López, dejó un testamento que ha sido validado por este bufete, comenzó el notario con voz monótona. Los bienes ya han sido distribuidos según sus deseos, con la excepción de un sobre que dejó para ser abierto solo cuando sus 3 hijos estuvieran presentes. Nos miró por encima de sus gafas, como asegurándose de que entendíamos la gravedad del momento. Luego sacó un sobre amarillento de una carpeta y lo colocó sobre la mesa. ¿Quieren que lo lea yo o prefieren hacerlo en privado? Los 3 nos miramos. Fue Miguel quien habló primero. En privado, por favor. El notario asintió, entregó el sobre a Javier y salió discretamente de la habitación. Durante unos segundos ninguno se movió. El sobre permaneció en las manos de Javier, quien lo miraba como si fuera a morderle. Ábrelo tú, le dijo finalmente a Miguel. Al fin y al cabo, esto es más nuevo para ti que para nosotros. Era la primera vez que veía a mi hermano mayor hacer un gesto de reconocimiento hacia Miguel. No era amistad, ni siquiera aceptación plena, pero era algo. Miguel tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro había varias hojas escritas a mano y 3 objetos pequeños envueltos en papel de seda. Comenzó a leer en voz alta. Mis queridos hijos, Javier, Ana y Miguel. Si están leyendo esto, significa que finalmente he encontrado el valor que me faltó en vida. No hay palabras que puedan justificar lo que hice, ni excusas que puedan borrar el daño causado.
Solo puedo ofrecerles la verdad, aunque llegue tarde. Todo comenzó como una debilidad, una traición momentánea que se convirtió en una vida paralela. Amaba a Carmela cuando me casé con ella. La amé siempre, pero también amé a Isabel, de una manera diferente pero igualmente real. Y sobre todo, los amé a ustedes, mis 3 hijos, aunque mi amor egoísta les haya causado tanto dolor. No les pido perdón porque no lo merezco. Solo les pido que no permitan que mis errores los separen. Ustedes no tienen culpa de las decisiones que tomé. Son hermanos, unidos por la sangre y por un padre que, a pesar de sus incontables fallos, los quiso con toda el alma. Les he dejado 3 objetos que significan mucho para mí. A Javier, mi reloj de bolsillo. Tu abuelo me lo dio cuando cumplí 18 años y siempre me ha recordado la importancia del tiempo, ese tesoro que yo desperdicié tan miserablemente. A Ana, mi pluma estilográfica. Con ella escribí mis primeros poemas, mis sueños de juventud y también, vergonzosamente, las cartas que mantuvieron viva mi doble vida. Que te sirva para escribir una historia mejor que la mía. Y a Miguel, mi brújula. Me la regaló mi padre cuando me fui a estudiar a Madrid para que nunca perdiera el rumbo. Ironía cruel, considerando cuánto me desvié del camino correcto. Sé que no estaré allí para ver si logran sanar las heridas que les causé. Solo espero que encuentren en ustedes mismos la fortaleza que yo nunca tuve. Con amor y remordimiento eterno, vuestro padre. Cuando Miguel terminó de leer, un silencio espeso llenó la habitación. Javier tenía la mirada fija en sus manos. Yo luchaba por contener las lágrimas y Miguel pasaba las páginas una y otra vez, como buscando algo más, alguna respuesta que no estaba allí. Cobarde hasta el final, murmuró Javier, rompiendo el silencio. Ni siquiera para esto dio la cara. Al menos lo intentó, dije tomando los pequeños paquetes y pasándolos a sus destinatarios. A su manera retorcida lo intentó. Cada uno desenvolvió su objeto. El reloj de Javier era una pieza antigua de plata, con iniciales grabadas en la parte posterior. Mi pluma, elegante y pesada, tenía pequeñas manchas de tinta en la punta, y la brújula de Miguel, desgastada por el uso, seguía marcando fielmente el norte. Es curioso, dijo Miguel, girando la brújula en su mano. Toda mi vida pensé que mi padre era este hombre perfecto que simplemente tenía que viajar mucho por trabajo. Lo puse en un pedestal tan alto que nadie podría haber estado a la altura. Nosotros también, admitió Javier. Era el padre ideal cuando estaba presente. Nunca pensé que esos momentos perfectos eran robados de otra familia. No robados, corrigió Miguel. Compartidos, supongo, aunque ninguno de nosotros lo supiéramos. Salimos del bufete con nuestros respectivos objetos y una sensación extraña, como si algo hubiera terminado, pero también como si algo nuevo estuviera comenzando. En la calle, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo Madrid con un manto blanco que parecía borrar las imperfecciones de la ciudad. ¿Un café?, propuso Miguel, mirando alternativamente a Javier y a mí. Hay un sitio cerca que parece acogedor. Javier dudó un momento, luego asintió casi imperceptiblemente. ¿Por qué no? Ya que estamos aquí. El café estaba cálido y lleno de gente escapando del frío. Nos sentamos en una mesa del fondo, 3 adultos incómodos unidos por un padre ausente y unas cartas que llegaron demasiado tarde. Lucía no deja de preguntar cuándo volverá a ver a su prima, comentó Miguel mientras removía su café. Le encantó el cumpleaños de Aurora. A Aurora también le gustó conocerla, respondí. De hecho, ha estado insistiendo en que la invitemos a pasar unos días en Madrid. Podríamos arreglarlo, dijo Miguel. Quizás para Reyes. Javier, que había permanecido en silencio, levantó la mirada de su taza. Mi esposa y yo vamos a tener un bebé, anunció de repente. Me enteré ayer, será para mayo. ¡Javier!, exclamé sorprendida y emocionada. Es una noticia maravillosa. ¿Por qué no me habías dicho nada? Apenas estamos procesándolo, respondió con una pequeña sonrisa. Es nuestro primer hijo. Felicidades, dijo Miguel con sinceridad. Los niños cambian todo. Sí, eso me han dicho. Javier hizo una pausa, como si estuviera considerando algo importante. Supongo que tendrá una prima y una tía que no esperaba. El comentario, hecho casi casualmente, cayó como una bomba en la mesa. Era la primera vez que Javier reconocía abiertamente a Lucía como parte de la familia. «Y un tío nuevo», añadió mirando directamente a Miguel.
Si estás dispuesto, vi cómo los ojos de Miguel se humedecían ligeramente. Por supuesto, respondió con voz ronca. Será un honor. El año nuevo llegó con una reunión familiar en mi casa. No una reunión tradicional, ciertamente. Mi madre cocinaba en la cocina junto a Isabel, una colaboración tensa pero funcional. Lucía y Aurora decoraban galletas en la mesa del comedor, cubriéndolas de tanto azúcar que probablemente serían incomibles. Javier y su esposa Elena habían traído la ecografía de su futuro hijo, que pasaba de mano en mano como un tesoro, y Miguel ayudaba a poner la mesa, colocando cada plato y cada copa con una precisión que revelaba sus nervios. No éramos una familia normal, estábamos unidos por mentiras y secretos, por un hombre que nos había amado a su manera imperfecta y egoísta. Las heridas seguían ahí, cicatrizando lentamente. La incomodidad aparecía en momentos inesperados, cuando alguien mencionaba a mi padre o cuando un gesto o una expresión lo traía de vuelta a la memoria. Pero mientras observaba a todos reunidos en mi salón, preparándonos para despedir un año y recibir otro, pensé en la carta de mi padre. No permitan que mis errores los separen. Quizás en eso, al menos, podíamos cumplir su deseo. No por él, sino por nosotros mismos, por las niñas que ahora reían cubiertas de harina y azúcar, por el bebé que vendría en primavera, por la familia imperfecta y complicada que estábamos construyendo sobre los escombros de sus mentiras. ¿En qué piensas? Preguntó Miguel, acercándose con 2 copas de vino. En que algunas veces las peores situaciones pueden traer cosas inesperadamente buenas, respondí tomando una copa. Nunca imaginé que tendría un hermano nuevo a los 31 años. Miguel sonrió, esa sonrisa que ya no me dolía por su parecido con la de mi padre. Yo nunca imaginé que tendría una familia tan grande, dijo mirando alrededor. Es complicado y a veces duele, pero es real, terminé por él. Con todas sus imperfecciones. Brindamos en silencio, mientras a nuestro alrededor la familia que nunca esperamos tener se preparaba para celebrar un nuevo comienzo.